La entrevista de los periodistas. Quiero saludar al asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Hace un par de semanas nosotros presentamos una investigación en la que dábamos cuenta de que entidades bancarias adquirían carnet de discapacidad para sus empleados para cumplir con el 4% de contratación de personas con discapacidad dispuesto en el artículo 42, numeral 33 del Código del Trabajo. De acuerdo a las averiguaciones que hicimos, pues las áreas de talento humano de los bancos seleccionaban a personal de varias sucursales de todo el país y coordinaban directamente con funcionarios de centros de salud de Guayaquil para que los empleados viajen a esa ciudad y obtengan este documento por el cual, según las denuncias, se pagaba hasta $1,500. Sobre este tema tomó cartas en el asunto el asambleísta Juan Cristóbal Lloret y empezó a hacer algunas averiguaciones y también a realizar requerimientos de información a las entidades involucradas. Buenas tardes, Juan Cristóbal. ¿Cuáles son los avances de las gestiones que usted está realizando respecto a este tema? Muchas gracias, Adrián. Un cordial saludo para ustedes, un abrazo a la distancia, esperando que se encuentren bien de salud sobre todo. Adrián, el tema del manejo de la banca en el Ecuador ha generado una serie de dudas, por decirlo menos, y no desde ahora. Nosotros venimos de un feriado bancario que le costó no solo la vida de las personas, sino también el patrimonio de muchos años de trabajo y esfuerzo. Y hoy le digo con sinceridad, Adrián, nos hemos dedicado en gran parte de esta gestión en la Asamblea Nacional a darle seguimiento al accionar de la banca. Nos hemos encontrado y nos hemos topado con temas no muy agradables, más allá del cobro de esos valores de manera abusiva que se han dado en los últimos meses y se siguen dando. Hace un momento me llegaba una nueva denuncia de una tarjeta de crédito que le estaban descontando un valor de manera mensual por una cobertura de un seguro, de alguna área de una tarjeta de crédito. Entonces, es recurrente el tema y ha llegado a un punto máximo de indignación cuando vemos que dentro del sistema financiero, yo tengo una denuncia muy puntual de una institución financiera en la cual se utilizaban precisamente las personas que tenían ciertas dificultades, dificultades visuales, pie plano, entre otros temas adicionales, para poder sacar carnets de discapacidad y con esos carnets el banco pueda cumplir con el 4% que establece la Ley Orgánica de Discapacidades y el Código de Trabajo. Pero me parece que es totalmente abusivo de parte de una institución financiera porque no es lo correcto, digámoslo, en términos legales y mucho menos en términos de generar confianza con los usuarios y más aún con una población que ya de por sí es vulnerable como es las personas que tienen discapacidad. Entonces, sobre esto hemos oficiado al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud Pública, al CONADIS. Ya nos llegó la primera respuesta el día de ayer con respecto al CONADIS, el cual da cuenta, fíjese usted que hacen un análisis de todas las instituciones del sistema financiero, incluyendo las cooperativas y los bancos, y también las empresas de seguros. Aquellas empresas que tienen más de 25 trabajadores tienen que por ley el 4% de sus nóminas contar con personas con discapacidad. Y asómbrese de los datos que nos llegaron. Existen más de 80 empresas del sector privado que no están cumpliendo con esa ley. Más de 80 empresas en instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito y instituciones de seguros. Y lo más asombroso es que hay 3 instituciones del sector público que tampoco cumplen con la ley. Entonces, estamos esperando las respuestas. No tengo el detalle de cuáles son esas instituciones financieras. Les hemos pedido por escrito que nos manden el detalle, pero también queremos ir más allá. Y es por eso que le estamos insistiendo al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Trabajo para que nos puedan ayudar también con esa información para poderle develar al país qué es lo que están haciendo para poder controlar con el cumplimiento de la ley. Sí, esta práctica se habría estado dando en las entidades bancarias desde el año 2013 y los empleados, por temor a perder su trabajo, no lo han denunciado, ¿no? También aquí hay un antecedente que hace algunos años, concretamente en el año 2010, en el gobierno pasado,
El Ministerio de Trabajo multó con un total de $640,000 a Banco Pichincha, Cervecería Nacional, Olsin, Andes Petroleum, Equivida, Carvajal Obsetec, Aseguradora del Sur, Agipgas y Álvarez Barba. Es decir, se aplicaban sanciones fuertes a las empresas que no cumplían con el 4% de contratación de personas con discapacidad. Como que aquí tiene lógica que de las empresas para evadir esto se valen de estos mecanismos ilegales, comprando los carnets para poder cumplir y no tener esas multas. Y por otro lado también el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que durante solo esta pandemia se han emitido 3,000 carnets de discapacidad de manera ilegal. ¿Usted cree que es tan complicado hacer las investigaciones en corto tiempo? ¿O qué es lo que está pasando? Mire, en el Ecuador tenemos una nueva pandemia. No solo es la pandemia del COVID-19, sino hay la nueva pandemia que es la pandemia de la corrupción, Adrián. Y esa corrupción lamentablemente está inserta en los diferentes ámbitos del sector público y también del sector privado. Y lo que decía el gobierno nacional en ese eslogan, digamos, de vamos a combatir la corrupción, caiga quien caiga, al final... La cirugía mayor también. La cirugía mayor de la corrupción, resulta que el gobierno, de los gobiernos más corruptos precisamente es el gobierno de Lenín Moreno, porque no solo está endilgado unos temas en torno al manejo de sus patrimonios personales y el de su familia, sino también ya empiezan a salir a la luz el manejo de su círculo cercano. Y dentro de esta nueva pandemia, que yo lo denomino que es la pandemia de la corrupción, lamentablemente vemos con asombro cómo parte de las causas, digamos, por las cuales se ha dado precisamente esta pandemia de corrupción, es precisamente por el reparto y la falta o ausencia de control o el control discrecional. Si antes se multaban en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se multaban precisamente a las instituciones que no cumplían con lo que dice la ley con respecto al 4% de personas con discapacidad en las empresas sobre las 25 personas, pues resulta que ahora no se hace absolutamente nada. De la información que me remitieron ayer, se establece que hay 80 empresas, instituciones financieras, instituciones bancarias que no están cumpliendo con la norma. Adrián, yo me pregunto qué ha hecho este gobierno para hacer que cumplan con la ley. ¿Cuántas sanciones han habido o cuáles han sido las multas que se han impuesto? Porque de por sí hay una población que también demanda en este momento empleo y fuentes de trabajo, y precisamente es una población que de por sí ya tiene una vulnerabilidad, que son aquellas personas que realmente sí tienen una discapacidad. Pero resulta que de las investigaciones que se han dado o de la información que ha dado el ministro de Salud Pública, de lo que yo he podido estar relacionado al menos en el ámbito de la Asamblea, en el ámbito legislativo, no se quiere dar a conocer, por ejemplo, Adrián, quiénes son los que han emitido esos carnets. O sea, cuáles son las personas que en un momento formaron una comisión, porque se establece en la ley y en los reglamentos que tiene que haber una comisión que valora precisamente esa discapacidad y en función de eso emite el carnet. Entonces nosotros queríamos saber si es que se han emitido un número de carnets de manera falsa, fraudulenta. ¿Quiénes son esos miembros de esa comisión? Necesitamos nombres, Adrián. El pueblo ecuatoriano necesita saber quiénes son esas personas que estuvieron en medio de una pandemia, en horas de la madrugada, emitiendo carnets con discapacidad. Y el ministro asombrosamente dice que no puede dar los nombres porque es una información reservada. Entonces, bueno, pues, ¿qué tipo de investigación es la que se está llevando adelante o a quién se está queriendo solapar? Son algunas de las dudas que me quedan con respecto a este tema, ¿no? Sí, justamente por eso le había planteado la interrogante de que si usted consideraba que es complicado hacer una investigación de este tipo, porque el ministro únicamente salió a decir que hay 3,000 carnets falsos que se dieron de manera ilegal, pero hasta ahí se llega y no se va más allá. Y bien, y este tema de los carnets se dio justamente a propósito de las investigaciones de todo el entramado del reparto de hospitales, los sobreprecios. De ahí partió esto. Y ya que usted ha topado esto, yo quiero ir un poco más allá y analizar el tema de la corrupción de manera global. Un tema muy alarmante es las conversaciones de los asambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, que han involucrado a la ministra de Gobierno María Paula Romo y también al presidente de la Asamblea César Litardo en
una red de que presuntamente se entregaba dinero a los asambleístas independientes para comprar votos, supuestamente. ¿Usted cree que esto se dio así? Porque a eso respondería que la mayoría, incluidos estos asambleístas independientes, apoyaron las leyes del Ejecutivo, evitaron juicios políticos, como por ejemplo el juicio político a María Paula Romo, al ministro de Finanzas. ¿Usted cree que hubo esto, el hombre o la mujer del maletín? Es el retorno del hombre o la mujer, en este caso del maletín. Y es lamentable y vergonzoso lo que está sucediendo al interior de la Asamblea Nacional, porque este gobierno opera como la mafia. Yo recuerdo la película de Al Pacino, que se llamaba El Padrino. El Padrino se encargaba de repartir el expendio de alcohol o el reparto de alcohol en esa película, y él mismo se encargaba de levantar o de evidenciar las corruptelas. ¿Para qué? Para tenerlos contra las cuerdas. Así actúa este gobierno, lamentablemente, de Lenín Moreno. ¿Qué es lo que hicieron en un inicio? Este es el gobierno del gran reparto. Yo lo denomino el gran reparto porque de por sí no solo hay un reparto en la Asamblea Nacional, también hay un reparto de la patria, hay un reparto del país, de las cuotas y esferas de poder. Le pongo algunos ejemplos. Revise quién fue el ministro de Comercio Exterior, el yerno de Isabel Noboa, uno de los grupos económicos más grandes y poderosos del país. ¿Quién fue el ministro de Trabajo? Nada más y nada menos que el abogado del hermano de Isabel Noboa, del grupo Noboa, en los temas laborales. ¿Quién es el ministro de Economía y Finanzas? Nada más y nada menos que el representante, el que era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Quién es el ministro de Agricultura? Un empresario que se dedica a los temas de exportación. ¿Quién fue el ministro de Turismo? Nada más y nada menos que un empresario del dueño de la cadena más grande de hoteles del país. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Moreno en estos años? Ha repartido el pastel, y lo mismo sucedió en la Asamblea Nacional. Tanto es así que hoy salen a la luz las corrupteras de aquellos asambleístas que tanto se rasgaban las vestiduras y decían que la década robada y la revolución ciudadana y todo lo que teníamos que soportar en medio de las sesiones, tanto del asambleísta Mendoza como del asambleísta Azuero. Y hoy resulta que el asambleísta Azuero está por los techos. Entonces, a mí me parece que esto se debe precisamente al gran reparto que ha existido de la patria, del país y al interior de la Asamblea Nacional, y que hoy salen a la luz inclusive las conversaciones entre estos dos actores, tanto el ex asambleísta Mendoza como Azuero, en el sentido de que incluso ponen en evidencia que se entregaban $90,000 por asambleísta a una determinada bancada, y esos asambleístas tenían que jugar algún rol, me imagino. Y el rol que jugaron es un rol vergonzoso para el país, porque con esos votos de esos asambleístas se aprobaron las leyes que hoy nos están haciendo un daño enorme, no solo desde el punto de vista económico, también político y también social. Y también lo que sucede hoy en la Asamblea Nacional y en estos precisos momentos, resulta que hay 6 juicios políticos, Adrián, 6 juicios políticos, 5 al ministro de Economía y Finanzas, 2 presentados por nuestra bancada, pero que duerme el sueño de los justos. Y ha pasado más de un año del primer juicio político. Luego del 20 de mayo presentamos otro proceso de juicio político y resulta que en la Asamblea Nacional no pasa absolutamente nada, porque tenemos una persona, el presidente de la Asamblea, el señor Litardo, que no le da la gana de poder colocar en el orden del día para que puedan calificar esos procesos. Entonces, yo creo que aparentemente existe un claro sometimiento. No tenemos quien gobierne la Asamblea, y como no tenemos quien gobierne la función ejecutiva, lamentablemente los grupos de poder son los que hoy mandan en el país, y eso es vergonzoso para la democracia y es vergonzoso también para el país. ¿Cómo mira usted la actuación de la ministra de Gobierno, María Paula Romo? Porque hace unos meses se filtró un audio de la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que hablaba por celular con María Paula Romo y hablaban sobre una ley que estaban en ese momento por votar, y Elizabeth Cabezas le reportaba que los socialcristianos se están echando para atrás. Y posteriormente el expresidente Abdalá Bucaram también públicamente decía que él chatea todo el tiempo con María Paula Romo. Y ha habido otros elementos. Y ahora María Paula Romo dice que no sabe nada, que no tiene nada que ver. Y por último también Daniel Mendoza y Eliseo Azuero también le mencionan a María Paula Romo. ¿Cómo miran ustedes?
Mire, Adrián, es muy sencillo. O sea, si es que se entregaba $90.000 por asambleísta, ¿a cambio de qué era? ¿Quién entregaba? ¿Quién disponía para que se haga esa entrega, esa compra de conciencias o esa compra de votos? ¿Quiénes manejan, y es evidente y claro, usted lo acaba de poner en la memoria, quiénes son aquellas personas que coordinan con la Asamblea Nacional desde el punto de vista político? La misma ministra Romo en algunas declaraciones ha dicho que ella tiene la potestad y la obligación de poder coordinar con las diferentes funciones del Estado, que ese es su rol. Entonces, ella ha admitido públicamente que quien lleva la coordinación de carácter político con la primera función del Estado es nada más y nada menos que la señora Romo. Entonces, algo tiene que decir, pues. Yo no me explico cómo les entregan, no es que de a gratis le entregan $90.000 a asambleístas, en los cuales ahí están algunos nombres que tienen que ser investigados a fondo y ese tiene que ser un proceso de autodepuración de la propia Asamblea Nacional, más allá del trabajo que pueda hacer la justicia ecuatoriana. Ojalá exista una justicia y no una justicia discrecional, porque le aseguro que si hubiesen sido correístas, ahorita ya hubiésemos tenido detenciones, aprehensiones y una serie de hechos como lo que sucedió después de las jornadas de octubre. Pero como no son correístas, porque ustedes no van a encontrar de los 30 asambleístas ninguna denuncia ni de diezmos, ni de reparto, ni de carnes de discapacidad, pero sí lo encuentra en las otras bancadas de los otros, aquellos actores políticos que públicamente se rasgan las vestiduras diciendo que van a luchar contra la corrupción, y hoy resulta que ellos han sido los corruptos, en algunos casos, y por supuesto hay honradas excepciones, y creo que son la gran mayoría, no se puede poner a todos en el mismo saco, pero sí hay aquellos actores y sectores que hacen quedar mal a la primera función del Estado, pero sobre todo ponen en evidencia que ha existido un reparto, ponen en evidencia también que de por medio está la señora Romo como la persona que articula con la Asamblea Nacional y que seguramente también conocía de este tema. Tanto es así que la nombran en el audio en el cual está siendo llevado adelante una pericia judicial. Ahora, ¿cómo mira usted la actuación de la justicia, concretamente de la fiscalía? A mí me da la percepción de que nos tienen, en cierto modo, entretenidos. Se han centrado únicamente en Daniel Salcedo, que por cierto se descubrió, él fue detenido por el accidente de la avioneta, si no, no pasaba nada. Y van ya más de 40 días en que nos tienen concentrados el tema con Daniel Salcedo y también con Abdalá Bucaram, pero no se topa a quienes fueron los responsables del reparto. A mí me llama la atención que, por ejemplo, ni siquiera se haya llamado a declarar a las máximas autoridades que manejan los hospitales, por ejemplo, el expresidente del IES, Paul Granda, la exministra de Salud, Catalina Andramuño. A ellos no se les ha llamado ni siquiera a declarar. ¿Usted cree que hay complicidad, cierta complicidad por parte de las autoridades judiciales? Mire, hay un claro sometimiento del poder judicial al poder político. Ya no solo es un proceso de judicialización de la política, sino hay una intromisión clara de el poder ejecutivo en las diferentes funciones del Estado. Tanto es así que en la Asamblea Nacional no se puede llevar adelante los procesos de juicio político. Estamos coartados o limitados los asambleístas en el ámbito de nuestra fiscalización, en el ámbito de la facultad que establece la propia Constitución. En el caso de la propia señora Romo, la ministra de Gobierno, hay un juicio político presentado también por Amapola Naranjo desde el 9 de enero del 2020. Es decir, han pasado 6, 7 meses, Adrián, y resulta que no le da la gana a una persona que es el presidente de la Asamblea Nacional, seguramente estará sometido, seducido, pues, para que no pueda poner en el orden del día un proceso de fiscalización a la señora Romo. O los 5 juicios políticos, no es uno, son 5 juicios políticos al señor ministro de Economía y Finanzas. Y con respecto al ámbito judicial, yo sí tengo una serie de reparos y una serie de dudas, porque luego de un grave momento de transitocracia que vivió el Ecuador, Adrián, es un momento en el cual luego de una consulta mañosa, que nosotros la denominamos, que es la consulta popular de las 7 veces sí que decían, resulta que el ofrecimiento fue reinstitucional y una serie de elementos adicionales. Resulta que pasó unos meses, llegó el señor Trujillo y se creía que estaba sobre la Constitución y con poderes constituyentes. Y luego de ese episodio bochornoso y lamentable que vivió el Ecuador,
al margen inclusive de la propia Constitución, porque ni para la consulta, ni ya en los hechos posteriores de evaluación, hasta de la propia Corte Constitucional. Imagínese usted, el Ecuador vivió sin Corte Constitucional 1 o 2 semanas, me parece. Eso es inédito en la historia, en la vida política de este país. En ninguna nación del mundo pasa eso, solo aquí en el Ecuador. Pero resulta que también luego de ese proceso de transitocracia, lo que vino después es el escogitamiento a dedo de aquellas personas que puedan ser funcionales a este gobierno para poder llevar adelante un proceso de persecución política y un manejo discrecional de ciertos operadores de justicia. No podemos poner a todos, pero sí de ciertos operadores de justicia. Tanto es así que hay investigaciones que avanzan ágilmente, como la investigación al ex presidente Rafael Correa, que de manera asombrosa, pese a que su abogado tenía COVID-19, igual se llevó adelante la audiencia. Resulta que hay el abogado del señor Bucarán, que el señor Bucarán es el que tiene COVID, y resulta que se suspende la audiencia. Entonces, ¿usted cree que hay un trato igualitario? A mí me parece que no. O cuando, le pongo otros 2 ejemplos, quizás Adrián, o cuando la ex alcaldesa de Durán, la señora Arce, resulta que le dan medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Resulta que unas 2 semanas después los jueces están destituidos por haberle dado las medidas. O lo mismo sucedió con el señor Alexis Mera, cuando le dan medidas sustitutivas a la prisión preventiva, porque era lo lógico, y arresto domiciliario, porque la prisión preventiva es de última data y tiene que funcionar para todos, sea para los correístas, no sean correístas, independientemente de aquello. Pero resulta que como le dieron al señor Mera, los jueces que le dieron esa medida sustitutiva hoy están fuera. Entonces, ¿qué está pasando en el Ecuador? O cuando hay una denuncia del compañero Ronnie Aliaga, y quizás este es el ejemplo más claro, en el cual el compañero Ronnie Aliaga le dice dónde están las cuentas, cuáles fueron las transacciones que se realizaron, para que a través del caso INA Papers, que estaba envuelto el círculo familiar del presidente de la República, y resulta que duerme el sueño de los justos. Nadie, ya va más de 1 año de esa denuncia y no ha avanzado en el ámbito judicial. Entonces, claramente hay una politización de la justicia. Está sometida al poder político de turno. Muy bien. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle mucho, señor asambleísta. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Adrián. Cuídense mucho. En realidad, un abrazo fraterno. Antes teníamos un Estado que nos cuidaba, hoy nos toca cuidarnos a nosotros del doble. Les mando un abrazo y cuídense mucho.